Doctora. Ok, entonces cambié de dispositivo y apagué mi cámara a ver si se escucha mejor y se para menos la presentación. Cualquier cosa me avisan, ¿va? Sí, Sí, gracias, gracias. doctora. Gracias. Ok, entonces, ¿desde dónde no me escucharon bien? ¿Desde plaquetas o después? Desde plaquetas, doctora. Desde plaquetas, por favor. Ok, decíamos que estos microfilamentos, tanto gruesos como delgados, en unos elementos que se encuentran en el torrente sanguíneo, se llaman plaquetas. Esas plaquetas funcionan cuando el vaso sanguíneo se rompe y forman lo que nosotros conocemos como coágulo. Esas microfilamentos gruesos y delgados provocan una eh, retracción dentro de lo que son las plaquetas para la formación precisamente del coágulo cuando hay una ruptura de los vasos sanguíneos. Y hablábamos anteriormente de que formaban parte de las especializaciones o modificaciones de membrana. De hecho, les mencionaba que la modificación o especialización de membrana es un pliegue que se forma en la zona apical. Si se alcanza a ver mi señalador en la presentación. Son estos pliegues que se forman en la parte apical en la célula. Decíamos hace rato, la célula tiene una porción basal que se une a los demás tejidos, sobre todo en los epitelios. Tenían unas partes laterales y la parte apical es lo que queda libre. En esta parte libre vamos a encontrar unos pliegues. Cuando los pliegues son cortitos, se llaman microvellosidades. Cuando los pliegues son más largos, se llaman cilios. Cuando son muy largos, se llaman estereocilios. Y a eso se le denomina especialización de la membrana. ¿De cualquier parte de la membrana, jóvenes? Solo de la parte libre o apical. En la Así, parte apical. solo de la parte libre o apical. Muy bien. Entonces, de la parte libre o apical vamos a tener pliegues. Cuando son cortitos, ¿cómo se llaman? Microvellosidades. Microvellosidades. Cuando son intermedios, Cilios. Cilios. y los muy largos, delgados y con ramificaciones. Esterocilios. Excelente. Bien, todos ellos van a tener microfilamentos. Todos tienen microfilamentos. Entonces, ahorita vamos a ver al otro organito, filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios dijimos que eran más gruesos que los microfilamentos, aún más gruesos que los microfilamentos gruesos, ¿eh? Estos van dependiendo de la zona o de la célula en la cual se encuentre, van a tener un nombre en especial en las neuronas, neurofilamentos, en los astrocitos, gliofilamentos, y así en lo que son las células epiteliales, van a tener queratina, por ejemplo. Y en todas las células, los vamos a encontrar formando parte de la membrana del núcleo y van a formar las láminas nucleares A, B y C. O sea, los filamentos intermedios, dependiendo de la célula en donde se encuentren, van a recibir un nombre en especial, pero en todas las células los vamos a encontrar en el núcleo y van a formar las láminas nucleares, lámina nuclear A, lámina nuclear B y lámina nuclear C. Y aquí vemos entonces a lo que es dentro del tejido, el tejido nervioso. En el sistema nervioso vamos a encontrar una célula llamada, como dijimos hace rato, neurona. Y en la neurona vemos sus prolongaciones cortas que dijimos que eran dendritas y prolongación larga que era axón. ¿Quién va a mantener de esa forma, de forma de estrellita? Vean este corte histológico, forma de estrella. ¿Quién lo va a mantener en esa forma? Los microfilamentos. Microfilamentos.
Los Así es. microfilamentos. Pero también otros llamados neurofilamentos, como veíamos aquí, neurofilamentos. Y los neurofilamentos, ¿quién los provee? Los Los filamentos. Los filamentos intermedios. Y vemos aquí otro tipo de, otra forma de célula, vean, otra neurona que tiene una forma de pirámide. Esas son piramidales. Aquí vemos otras, vean, otro corte histológico donde vemos piramidales. Otra forma, piriforme, en forma de pera. Nuevamente otro corte, vean, en forma de pera. En otro color, en forma de pera. Y aquí más grande, esta es de forma de estrellita. Esta me gusta mucho. Y bueno, decíamos que estos filamentos intermedios, si se distribuyen también en el citoplasma, nos da la forma de la célula, de todas esas neuronas que vimos. Y aquí vemos el modelo que nos está ejemplificando esos neurofilamentos. Neurofilamentos. También estos filamentos intermedios sirven como anclaje de los otros organitos que eran más delgados, de los microfilamentos. Así es. Unos se unen a otros y digamos que es el ancla. Como son más gruesos, pueden aguantar más fuerza y por eso los filamentos intermedios son los que anclan a los microfilamentos, tanto gruesos como delgados. Así es. Y vemos entonces a los microtúbulos que decíamos que eran otros organitos que no tienen membrana y que están más gruesos. Tienen una forma de tubo y están formados por 13 subunidades de alfa y beta tubulina. 1, 2, 3, 4, así los contamos y son 13. Y uno va a ser de alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Son alfa, beta, tubulina. Y decíamos que tiene una zona hueca porque es un microtúbulo. Ahora, este microtúbulo va a formar parte de los cilios, los que decíamos que eran modificación, especialización de membrana, así como del flagelo. El flagelo también es una especialización de membrana, pero no lo vamos a encontrar en los epitelios. Solamente lo vamos a encontrar en una célula llamada espermatozoide. El espermatozoide es el que tiene el flagelo. Y en las células epiteliales, en el tejido, los vamos a encontrar como microfilamento. Las especializaciones de membrana son microvellosidades, cilios y estereocilios. Y vamos a ver que durante la mitosis, este microtúbulo va a formar parte del uso mitótico, o sea que le va a ayudar a la célula a poderse dividir. Aquí vemos una esquemática de este microtúbulo. Dijimos que está hecho de alfa y beta tubulina. Y vean, aquí vemos que este microtúbulo va a formar a otro organito que se llama centriolo. Aquí tenemos al microtúbulo. De este necesitamos 3 para formar al microtúbulo A, así como aquí, microtúbulo A, microtúbulo B, microtúbulo A, microtúbulo B y microtúbulo C. Y cuando forma 9 tripletes, este conjunto de microtúbulos se le llama triplete. Microtúbulo A, microtúbulo B y microtúbulo C. Es un triplete. Para formar al centriolo necesitamos 9 tripletes de microtúbulos. O sea, este es este A. Y necesitamos uno que sea B y necesitamos otro que sea C para formar un triplete. Y ahora este triplete junto 8 tripletes, en total son 9 tripletes, nos va a formar a un
centriolo. 9 tripletes ¿de qué? De microtúbulos. Nos forman al centriolo y ahorita lo vamos a ver. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3. Ese es un triplete. Entonces, ¿quiénes forman al centriolo, jóvenes? 9 Los microtúbulos. Tripletes de microtúbulos. 9 tripletes de microtúbulos y a cada uno le vamos a poner una letra, A, B y C. Y va a estar unido a otro triplete a través de una proteína llamada nexina. Y este centriolo nos ayuda también a la división celular y a la formación de los cilios. Ahorita los vamos a ver. Vemos. Miren, vean, la división celular. Necesitamos organizar a los cromosomas para poder dividirlos. Entonces, todo este proceso de división celular está dada por la acción de los centriolos y de los microtúbulos. Centriolos que están ayudando a la división celular. ¿Y por qué te ríes? Vela, Pati. Vela. No manches. No sean malitos, ¿me ayudan cerrando sus micrófonos, por favor? Ok, aparte de los organitos que ya vimos que forman parte del citoesqueleto, también se va a tener lo que se le denominan inclusiones. Esas inclusiones son estructuras no activas desde el punto de vista metabólico y van a ser clasificados como glucógeno, nutritivas que son el glucógeno y el lípido, van a ser cristales o pueden ser pigmentos. También vamos a tener sustancias o estructuras inactivas como de desecho, como la lipofuscina y la bilirrubina. Y vemos las especializaciones de membrana que decíamos que van a ser los cilios, estereocilios, microvellosidades y flagelo. ¿El flagelo dónde dijimos que iba a estar, jóvenes? En el los espermatozoides. Muy bien. ¿Y las otras modificaciones que dijimos que había unas cortitas? ¿Cómo se llamaban esas modificaciones de Microvellosidades. membrana? Microvellosidades. Y las que eran largas, largas, largas y ramificadas. esterocilios. Y decíamos que estereocilios, muy bien. Aquí vemos las microvellosidades que se van a encontrar, por ejemplo, en el intestino y en el corte histológico los vamos a ver pequeñitas, muy delgaditas. En los cilios, en las vías respiratorias. Y decíamos que los cilios estaban formados por el organito llamado, ¿cómo se llamaba este organito, jóvenes? A ver, ahorita que lo alcancen a ver, creo que va un poco atrasada lo que es la presentación. Ahí vemos los microvellosidades y los estereocilios, que son largos y delgados. Ahí vemos las microvellosidades. Ahí vemos los pelitos en las células de color rosa, en la parte apical vemos, y ahí vemos. Decíamos que los cilios lo estaban formando, ¿qué organito, jóvenes? Los microtúbulos. Aparte, ¿quiénes formaban los tripletes, los microtúbulos? ¿Y cómo se llamaba ese organito que tenía 9 tripletes de microtúbulos? Centriolo. El centriolo es el que nos va a ayudar a formar a los cilios, porque los cilios necesitan de movimiento. Ahí vemos un corte a nivel del tallo del cilio. A ver, espérenme que pase. Ese es el corte longitudinal. Y por último sería el corte transversal de ese cilio. Y bien, ya con esto concluyo la presentación del día de hoy de organitos celulares
no membranosos. Y le doy paso al doctor, les presento a ustedes al doctor Gerardo Llamas, que va a estar con ustedes en la siguiente parte de la clase del día de hoy. Doctor Gerardo Llamas. Bien, buenas tardes, doctora Nelly. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas ¿Sí me tardes. oyen? Muy bien. Bien, pues vamos a continuar. Permítame, ¿Ya déjeme puedo hacerlo. compartir? Lo hago coanfitrión. A ver, espérenme. Para que usted pueda compartir su pantalla, ya lo tengo como coanfitrión. No sean malitos mientras hacemos el paso a coanfitrión. Pueden, no, más bien lo voy a hacer anfitrión. Espérenme, porque me voy a desconectar. Listo. ¿Pueden, por favor, poner en el chat, jóvenes, su nombre completo para tomar la asistencia y que se guarde en automático, por favor? Listo, pues yo me despido. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Nelly. Estés bien. Bien, pues vamos a continuar con este tema muy importante. Quizás lo hemos checado desde la primaria, la secundaria, el bachillerato. Y cuando hablamos de células, pues parece que vamos a hablar de plantitas, parece que vamos a hablar de bacterias, pero en este caso no. En este caso vamos a hablar sobre células humanas. Células humanas que, pues junto con la matriz extracelular, ¿sí? Células que junto con la matriz extracelular nos van a formar tejidos, ¿sí? Vamos a tener 4 tejidos básicos que nos van a formar a los órganos. Esos 4 tejidos básicos es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos 4 tejidos nos van a formar órganos. Órganos que de alguna manera ya nos suenan, ahora sí, a medicina. Órganos que nos van a formar aparatos y sistemas. Y aparatos y sistemas que nos van a formar un organismo humano, ¿sí? Entonces, ustedes como futuros médicos, pues van a atender a ese cuerpo humano. Pero ¿qué parte de ese cuerpo humano? Pues van a atender a sus aparatos y sistemas. Van a atender a esos órganos. Van a atender a esos tejidos, van a atender a esas células. Y efectivamente, cuando el paciente enferma, realmente quien está enfermando son las células o es la matriz extracelular. Y nosotros debemos de entender muy bien esto. ¿Por qué? Porque la farmacología, ¿sí? Va a actuar precisamente sobre las células. Y entonces nosotros vamos a poder atender, ¿sí? A las células de nuestros pacientes para curarlos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dentro de la célula, vamos a encontrar organelos.
inclusiones y citosol. ¿Sí? Dentro de la célula vamos a encontrar al citoplasma, Y vamos a encontrar tres cosas en ese citoplasma. Tres cosas. Organelos, inclusiones, ¿sí? Y el citosol. Vamos a revisar nosotros un tipo de organelos, llamados organelos u organitos membranosos. Organelos u organitos membranosos, ¿sí? Uno de los más importantes es el núcleo. Aquí lo podemos ver. Y en ese núcleo vamos a encontrar una envoltura nuclear. Y dentro del núcleo vamos a encontrar al nucleolo. Vamos a encontrar a la cromatina formada por DNA y que nos va a formar cromosomas. Ahí es donde se encuentra la información genética, en ese DNA. ¿Sí? Y por último encontramos también al nucleoplasma o jugo nuclear. Nucleoplasma. Entonces, repito, el primer organelo membranoso que vamos a mencionar es el núcleo. Este núcleo, en una fase de su vida llamada interfase, va a presentar cuatro elementos. Número 1, la envoltura nuclear. Número 2, el nucleolo. Número 3, la cromatina. Y número 4, el jugo nuclear. Decíamos que la cromatina está formada por un ácido nucleico llamado DNA, que al enrollarse, al empacarse, nos va a dar origen a los cromosomas. Y en ese lugar vamos a encontrar la información genética, ¿sí? Es información genética que nos va a dar origen precisamente a toda nuestra estructura y a todas nuestras funciones. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, comentario? No, No, De doctor. momento no. ninguna. Bueno. Claro. ¿Sí? En las células, ¿sí? Vamos a encontrar una envoltura llamada membrana celular, que ya les hablaron de ella hace un momento. Y dentro vamos a encontrar al citoplasma. ¿Cuáles son los tres elementos que hay en el citoplasma? Organelos, citosol e inclusiones. Muy bien. De los organelos hay dos tipos, los que tienen membrana y los que no tienen membrana. De los que no tienen membrana ya se los explicaron hace un momento, que son los microfilamentos, los microtúbulos, los filamentos intermedios, el centriolo, los ribosomas. Les hablaron de las inclusiones de alimento, de pigmento y de cristales. Y les hablaron sobre la membrana celular, ¿sí? Que puede ser lisa o presentar pliegues, formando modificaciones de membrana, como los cilios, los estereocilios y las microvellosidades. Solo resta hablar de los organelos membranosos. ¿De qué organelo membranoso acabamos de hablar? Del núcleo. El núcleo. El núcleo, ¿verdad? Del núcleo. Número 1, núcleo. ¿De qué voy a hablar? De organelos membranosos. De los organelos membranosos tengo número 1, al núcleo. Número 2, al
retículo endoplásmico rugoso. Al retículo endoplásmico rugoso. Número 3, retículo endoplásmico liso. Retículo endoplásmico liso. Número 4, aparato de Golgi o complejo de Golgi. Es el número 4, el aparato o complejo de Golgi. Número 5, mitocondrias. Mitocondrias es el número 5. El número 6 son lisosomas. Lisosomas. Y el número 7 se llaman peroxisomas. Peroxisomas. ¿Me pueden repetir cuál fue el número 1 de los organelos membranosos? El núcleo. El núcleo. ¿Y el número 2? Retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. El número 3. Retículo endoplasmático liso. liso. Muy bien. El número 4. El aparato de complejo de Golgi. Golgi. El número 5 se llaman. Mitocondrias. El número 6 se llaman Lisosomas. lisosomas. Y el número 7 se llaman. Peroxisomas. Peroxisomas. ¿Esos qué son? Organelos 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 celulares membranosos. Organelos membranosos. ¿Sí? Organelos membranosos. ¿Que se encuentran en dónde? El citoplasma. En el citoplasma. ¿Junto con quién más? Junto Y con las además, inclusiones, ¿no? Muy Inclusiones y el citosol. y embebidas, inmersas en él. ¿Sí lo acaban de El decir? citosol. En el citosol. Delimitado todo esto por una membrana, ¿verdad? Llamada membrana celular. Esta es una mitocondria. ¿Me quieren decir en qué número la habíamos ubicado? ¿En el número qué? 5. El número 5. Me voy con el número 5, con una mitocondria. Un organelo membranoso. Así se llama mitocondria. ¿Sí? Este es un esquema de una mitocondria. Y en este esquema de la mitocondria encuentro una membrana externa. Encuentro una membrana interna plegada. Una membrana interna plegada. Estos pliegues de la membrana interna se llaman crestas. Crestas mitocondriales. Se llaman crestas mitocondriales. Y entre las crestas encuentro un espacio llamado matriz. Matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. En esa matriz mitocondrial voy a encontrar, fíjense bien, ribosomas. Ribosomas. Voy a encontrar DNA o ADN mitocondrial. DNA o ADN mitocondrial. ¿Sí? Y voy a encontrar estos como gránulos. ¿Sí? Se llaman gránulos densos. Ahí voy a encontrar, ¿sí? Iones de calcio, de magnesio, de manganeso y de zinc. ¿Sí? ¿Me quieren decir qué hay en esta mitocondria por dentro? Hay una membrana externa y hay una membrana interna. ¿Cómo se llaman esos pliegues de la membrana? Las crestas mitocondriales. Muy bien. ¿Y qué hay? Una matriz mitocondrial. Un espacio que se llama matriz ¿Qué hay en mitocondrial. la matriz?
Ribosomas basales. Ribosomas, ADN, DNA. mitocondrial y ADN, gránulos mitocondrial y densos. gránulos densos. Muy bien. Fíjense bien. Así es como lo vamos a ver al microscopio electrónico. Así. Esta es una mitocondria. Vemos los pliegues llamados crestas. Vemos estos espacios llamados matriz. Los puntitos más finitos son ribosomas. El DNA, un poquito difícil verlo, pero sí vemos los gránulos densos. Aquí, en esta matriz, se lleva a cabo 3 ciclos bioenergéticos. Esos 3 ciclos bioenergéticos son el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la cadena de electrones. En esta matriz se llevan a cabo 3 ciclos bioenergéticos que son ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cadena de electrones. Estos ciclos forman moléculas bioenergéticas que son 3. Moléculas bioenergéticas que son 3. El ATP, adenosintrifosfato, el NADH y el FADH. Repito, se forman 3 moléculas bioenergéticas. ATP, que es adenosintrifosfato, el NADH y el FADH. Estas moléculas bioenergéticas son necesarias para realizar todas las funciones que realiza nuestra célula. Todas las funciones. Tengo ejemplos. ATP, NADH, o sea, NAD y FADH. ¿Sí? Estas moléculas, ¿sí? Moléculas bioenergéticas necesarias para que la célula pueda realizar cualquier función. ¿Sí? Un ejemplo de ello es en la célula muscular cardíaca. Ahí hay muchas mitocondrias. De hecho, ahí las mitocondrias se llaman sarcosomas. Las mitocondrias de los miocitos de las células musculares se llaman sarcosomas. ¿Sí? Las mitocondrias del miocito, que es la célula muscular, se llama sarcosomas, necesarias para la producción de energía para que se pueda contraer. Otra célula muy importante, con abundantes mitocondrias, es la neurona. Para que esta neurona pueda realizar sus funciones, que es captar mensajes y pasarlos a otra, necesita de energía. Y esa energía la producen sus mitocondrias. Esa energía se llama ATP, se llama FAD y se llama NAD. Otra célula con abundantes mitocondrias son los hepatocitos. El hepatocito no descansa. Realiza cerca de 15 funciones al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo puede hacer? Pues gracias a que sus mitocondrias pueden producir toda esa energía. Las células renales están constantemente trabajando, ¿sí? Y para poder realizar todas sus funciones necesitan abundantes mitocondrias. Y una célula muy especial, fíjense bien, es esta célula que es el espermatozoide. Este espermatozoide tiene en su segmento intermedio gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias le van a dar la energía a esta cola, para que se mueva. Y se mueva tanto
que puede recorrer centímetros, que para nosotros serían kilómetros, ¿sí? Este espermatozoide va a poder viajar desde la vagina, que es depositado durante el coito, durante la eyaculación, y prácticamente asciende en contra, ¿sí?, de la presión atmosférica, en contra de la gravedad, y va a atravesar prácticamente todo el útero y gran parte de la tuba auditiva en el momento de la fecundación. Estas mitocondrias son fundamentales en el espermatozoide. Dudas de las mitocondrias. No. No, doctor. No, doctor, Un gracias. momento. Ninguna, doctor, gracias. Fíjense bien, ¿con qué molécula inicia el ciclo de Krebs la mitocondria? Lo inicia con, no, lo inicia con piruvato, que es una triosa. Una triosa, se obtienen dos triosas de una exosa llamada como Glucosa. 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 La glucosa que entra a nuestras células se convierte en dos triosas por un proceso llamado glucólisis, pero que se lleva a cabo esto en el citosol. Son los dos piruvatos los que entran a la mitocondria para iniciar el ciclo de Krebs. Resumiendo, ¿qué necesita la persona para que sus mitocondrias produzcan ATP, NAD y FAD y sus células puedan realizar todas sus funciones? ¿Qué necesita la persona? Glucosa. 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 ¿Sí? Bien, paso con el retículo endoplásmico rugoso. Era nuestro número 2, ¿verdad? Sí, sí. Miren, este retículo endoplásmico rugoso se dice que está formado por cisternas. Estos saquitos que vemos aquí se llaman cisternas. ¿Y qué tienes esas cisternas? Tienen pegados ribosomas. Tienen pegados ribosomas. ¿Sí? Así está constituido nuestro retículo endoplásmico rugoso, por cisternas que tienen en su superficie ribosomas. Aquí está a microscopía electrónica. Así es como las vamos a ver en el laboratorio. Así es como vamos a ver a nuestro retículo endoplásmico rugoso. La función de este retículo endoplásmico rugoso es la de síntesis de proteínas de exportación. ¿Alguien me puede decir qué entiende por exportación? Que son proteínas que salen de la célula, ¿no? Efectivamente, que van a salir, ¿sí? Se producen aquí, pero van a salir de la célula. Y entonces yo tengo algunos ejemplos. Aquí tengo a las células llamadas fibroblastos. Fibroblastos. Pues estos fibroblastos en su retículo endoplásmico rugoso se encargan de formar la matriz extracelular. Sí, todo ese contenido que hay, entre las células. La mayoría son proteínas. Y estas proteínas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso del fibroblasto. Tenemos algunas otras células como el osteoblasto. El osteoblasto que forma hueso. El retículo endoplásmico rugoso del osteoblasto forma la parte orgánica del hueso. Imagínense, un paciente que tiene problemas en el retículo endoplásmico rugoso del osteoblasto, desarrolla una enfermedad llamada osteomalacia. Osteomalacia.
en el cual tiene huesos defectuosos. Tiene huesos defectuosos. Y estamos hablando de la biología celular, pero aplicada a la medicina. Aquí vemos a los condroblastos. Estas células que vemos aquí son condroblastos. Su retículo endoplásmico rugoso se encarga de sintetizar la parte orgánica, ¿sí? De el cartílago. La parte orgánica del cartílago. Y fíjense bien, aquí tengo el retículo endoplásmico rugoso de una neurona. Este retículo endoplásmico rugoso de la neurona se llaman cuerpos de Nis. Aquí recibe un nombre. El retículo endoplásmico rugoso de la neurona se llama cuerpos de Nis. Aquí se van a formar los mensajes con los que se comunica la neurona. Esos mensajes se llaman neurotransmisores. Esos mensajes se llaman neurotransmisores. Imaginemos una neurona, ¿sí? De una zona del cerebro llamada núcleo rojo y sustancia negra. Esas neuronas, su retículo endoplásmico rugoso, se encargan de formar un neurotransmisor llamado dopamina. Dopamina. Esta dopamina es un mensajero neurotransmisor que inhibe el movimiento. Inhibe el movimiento. En ciertos pacientes, el retículo endoplásmico rugoso de esas neuronas deja de funcionar. Deja de formarse dopamina. ¿Y qué creen que se desarrolle? Parkinson. Parkinson. Importantísimo, caramba. O sea, necesito irme hasta el organelo que está fallando. ¿Sí? No nada más decir, pues es falta de dopamina. ¿Por qué? ¿Por qué hay falta de dopamina? Y fíjense en este. Esta célula se llama célula plasmática. Célula plasmática. Su retículo endoplásmico rugoso se encarga de formar anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Resulta que esos anticuerpos llamados inmunoglobulinas son 5 tipos. Se llaman IgA, IgG, IgD, IgE e IgM. Resulta que IgA e IgG marcan virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Que llegan a entrar a nuestro cuerpo. Imaginemos células plasmáticas que está fallando su retículo endoplásmico rugoso. ¿Dejarían de formar qué? Los anticuerpos. Los Inmunoglobulina. inmunoglobulinas. ¿Y seríamos más sensibles a qué? Las Enfermedades. enfermarnos. Enfermedades infecciosas. Muy bien. Hay un anticuerpo llamado IgM, que se encarga de marcar a nuestras células viejas, a nuestras células dañadas, a nuestras células mal formadas como las neoplásicas, las cancerosas. Imaginemos una persona que su retículo endoplásmico rugoso de sus células plasmáticas están formando muy pocas inmunoglobulinas IgM. ¿Qué desarrollará el paciente? ¿Cáncer? Cáncer, ¿verdad? Cáncer. Muy bien. Y aquí tenemos otras células que se llaman células acinares del páncreas. El retículo endoplásmico rugoso de esas células acinares del páncreas forman enzimas digestivas. Enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa. Son enzimas que rompen moléculas grandes de los alimentos.
y las convierten en moléculas pequeñas para que puedan ser absorbidas y llevadas a la sangre, ¿sí? En el viejo, el retículo endoplásmico rugoso de estas células acinares empiezan a trabajar de forma deficiente. ¿Qué problemas tendrá mi paciente? Indigestión. No hay una buena digestión. El paciente se siente molesto, lleno de gases, porque no ha habido una buena digestión. ¿Quién se encargaba de la digestión, de la ruptura de esas moléculas grandes, de los alimentos en pequeñas? Las ¿Quién se enzimas encarga? Enzimas digestivas. ¿Y quién forma esas enzimas digestivas? El Retículo retículo endoplasmático endoplasmático rugoso. Las células acinares. Muy bien, el retículo endoplásmico rugoso de las células acinares del páncreas. Y miren esta. Este es un hepatocito. Este es un hepatocito. Este hepatocito, ¿dónde tenemos a los hepatocitos? En el hígado. En el hígado. En el El hígado, muy bien. Las células del hígado se llaman hepatocitos. Y su retículo endoplásmico rugoso se encarga de formar las proteínas o factores de la coagulación. Estas proteínas se encargan de formar coágulos cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Bien, mi paciente es alcohólico, es adicto. Este hepatocito está enfermo. Su retículo endoplásmico rugoso produce de manera deficiente factores de la coagulación. Y resulta que lo voy a operar. ¿Qué problemas voy a tener durante la cirugía? Una hemorragia. Hemorragias. hemorragia. Hemorragias. ¿Sí? Importantísimo. Por eso, como médicos científicos debemos de conocer a detalle todas estas funciones. Y voy con el siguiente organelo. ¿Qué número era el retículo endoplásmico liso? 3. El número 3. Era el número 3. Hasta este momento, ¿hay alguna duda, comentario del núcleo, de la mitocondria, del retículo endoplásmico rugoso? Nada, gracias. Nada, Todo bien. gracias. Bueno, me parece perfecto. Bien, entonces vamos a seguir con el retículo endoplásmico liso. Vean este esquema. Este retículo endoplásmico liso está formado por tubos. Estos son tubos. Estos son tubos. Estos son tubos. Cuando corto estos tubos, así los veo en la microscopía electrónica. Como rueditas, solo rueditas, 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 rueditas. Esto es un retículo endoplásmico liso. Cuando hablamos de su función, pues hay una función general. Esa función general, ¿sí? Esa función general es la síntesis de lípidos. El retículo endoplásmico liso tiene como función la síntesis de lípidos. Sí, pero vamos a ver que hay otras funciones aparte en diferentes células, en diferentes órganos. El primer ejemplo es esta célula. Miren, esta célula se llama adipocito. Adipocito. Este adipocito es el que tiene mayor cantidad de retículo endoplásmico liso, porque es en esta célula donde se sintetiza y se almacenan los lípidos. Donde se sintetizan y se almacenan los lípidos. ¿Sí?
Nosotros en la alimentación comemos carbohidratos, lípidos y proteínas. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Los lípidos, pues finalmente terminan de sintetizarse y de almacenarse. Pero ¿qué pasa con el exceso de carbohidratos y de proteínas? Se transforman en lípidos en el retículo endoplásmico liso y se almacenan. Estos adipocitos los vamos a encontrar, pues principalmente en la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. En esa hipodermis vamos a encontrar capas completas de adipocitos, capas completas, que se llaman panículos. Los panículos son las capas de adipocitos que encontramos en la hipodermis y que de alguna manera funcionan como reserva de nutrientes. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros queremos adelgazar, queremos eliminar esos panículos adiposos, pues nos dicen que tenemos que reducir la cantidad o tenemos que adecuar de alguna manera los alimentos para que empecemos a utilizar esas reservas y disminuya el grosor de estos panículos. Fíjense bien, estos adipocitos durante la pubertad responden a hormonas sexuales, ¿sí? Los adipocitos en las mujeres responden a estrógenos y progesterona durante la pubertad, responden a estrógenos y a progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Y entonces empiezan a crecer estos adipocitos en las mamas, en la cadera y en las nalgas. Son los 3 lugares en donde los panículos adiposos, ¿sí?, aumentan de grosor, de tamaño. Les recuerdo que el término anatómico no son pompis ni glúteos. El término anatómico es nalga, por si les suena un poco fuerte el término, ¿sí? El término anatómico es nalga, no son pompis, no son glúteos. Y en el caso del hombre durante la pubertad, ¿sí?, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, estimula estos adipocitos, pero de la pared abdominal, ¿sí? De ahí que, bueno, empiece a aumentar esta zona. ¿Dudas hasta aquí de los adipocitos? No. Dime, No, doctor. ¿no? Ah, yo Bueno, tengo una duda. sí, dime. ¿Podría repetir de nuevo qué eran los panículos adiposos? Los Bueno, panículos adiposos son capas de adipocitos que están en la hipodermis. ¿Dónde está la hipodermis? Es la parte más profunda de la piel. ¿Sí? muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Por Bueno, mi parte, no. bien. Aquí tengo otro ejemplo de células. Estas células las encuentro en el ovario, Y estas células se llaman células foliculares. Y estas células se llaman tecales. Bueno, pues el retículo endoplásmico liso de las células foliculares y tecales del ovario, el retículo endoplásmico liso de las células foliculares y tecales se encargan de formar estrógenos, que es una de las hormonas sexuales femeninas. Repito, el retículo endoplásmico liso de las células foliculares y tecales se encargan de formar estrógenos. Esto está en el ovario. Pero tengo otro ejemplo, fíjense bien, también en el ovario. Esta estructura que vemos aquí se llama cuerpo amarillo. Esta estructura llamada cuerpo amarillo
se encuentra en los ovarios también. Y el retículo endoplásmico liso de estas células del cuerpo amarillo producen progesterona, que es otra de las hormonas sexuales femeninas. Sí, es en las células del cuerpo amarillo, es en el retículo endoplásmico liso de estas células del cuerpo amarillo en el ovario que producen la otra hormona femenina llamada progesterona. Tenemos este otro tipo de células, estas células que vemos aquí. Estas células que vemos aquí se llaman células de Leydig. Esas células de Leydig se encuentran en el testículo. Y ahí, su retículo endoplásmico, el retículo endoplásmico liso, se encarga de formar testosterona. Una de las hormonas, o más bien la hormona sexual masculina, la testosterona, la hormona sexual masculina. Se forma aquí, en el retículo endoplásmico liso de las células de Leydig. Imaginemos un paciente que está fallando su retículo endoplásmico liso de sus células de Leydig. ¿Qué podrán decirme de esa persona? Que no está Que no va a poder produciendo No producir producirá testosterona. testosterona. Muy bien. Y la testosterona es la que da las características masculinizantes al hombre. Además de que no va a producir esperma, ¿no? Tampoco. No van a producir espermatozoides. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el bigote, la barba, el pelo en pecho? Tampoco va. No va a No, crecer. sí, no, ajá, ¿Cómo va a ser? poco abundante. Nulo o casi nulo. ¿Verdad? Y todo lo que se puedan imaginar. ¿Sí? Bien, aquí tengo 3 ejemplos. Fíjense bien. Este órgano se llama glándula suprarrenal. Por el término, ¿dónde se imaginan que está la glándula suprarrenal? Arriba de los Arriba de los riñones. Muy bien. Ahí hay 3 zonas. Una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. En la zona glomerular se forman mineralocorticoides, como la aldosterona. Mineralocorticoides como la aldosterona. En la zona fasciculada se forman glucocorticoides, como el cortisol y la cortisona, Y en la zona reticular se forman andrógenos, se forman hormonas sexuales, ¿sí? En su retículo endoplásmico liso. Tenemos esta célula, fíjense bien, esta célula se llama miocito. Su retículo endoplásmico liso se llama retículo sarcoplásmico. El retículo endoplásmico liso del miocito, que es la célula muscular, se llama retículo sarcoplásmico. Es el retículo endoplásmico liso del miocito, que es la célula muscular. ¿Cuál es la función del retículo sarcoplásmico o retículo endoplásmico liso? Almacenar calcio. Almacena calcio. ¿Para qué? Para la contracción muscular. Almacena calcio para la contracción muscular.
¿sí? Y tenemos a esta célula otra vez que es el hepatocito. El retículo endoplásmico liso del hepatocito se llama fracción microsomal. El retículo endoplásmico liso del hepatocito se llama fracción microsomal. Y ahí es donde se biotransforman, se metabolizan los fármacos, las drogas y el alcohol. Repito, el retículo endoplásmico liso del hepatocito se llama fracción microsomal, y es ahí en donde se biotransforman, se metabolizan los fármacos, las drogas y el alcohol para poder ser eliminados del cuerpo. Sí, después de tomarnos un fármaco, debe de pasar por el retículo endoplásmico liso del hepatocito para que pueda ser eliminado. Imaginemos un paciente cirrótico, alcohólico, y que le vamos a dar un antibiótico cada 12 horas. Resulta que en el segundo día da datos de toxicidad, como si nosotros hubiéramos dado una sobredosis. ¿Por qué? Porque no se metabolizó. Claro, y sigue circulando, y entra el otro, y se suma al otro, y se suma al otro, y llega un momento en el que es como si hubiéramos dado 3, 4 dosis al mismo tiempo. ¿Se entiende o no? Sí. Esto en clínica, ustedes deben de tenerlo bien aprendido, porque si no, pueden matar al paciente por una sobredosis, ¿sí? Simplemente, ustedes van a decir, no, es que yo se lo mandé en el tiempo y que estaba establecido. Sí, pero tú sabías que ese paciente tenía cirrosis, ¿sí? Y su retículo endoplásmico liso está enfermo. Y por último tengo al retículo endoplásmico liso de estas células que están en el estómago. Estas células que están en el estómago se llaman células parietales. El retículo endoplásmico liso de las células parietales que están en el estómago producen ácido clorhídrico. Resulta que a estas células llegan estímulos nerviosos por estrés. Cuando estamos estresados, nerviosos, llegan a estas células parietales y les dicen que secreten ácido clorhídrico, provocando en los alumnos de medicina ¿qué? Gastritis. Gastritis, ¿verdad? Gastritis. Bueno, voy con el siguiente organelo. Y es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi está formado por sacos aplanados, ¿sí? Y estos sacos aplanados me forman, ¿sí? Una parte llamada cara cis, una parte intermedia, la red trans y la cara trans. Cara cis, intermedia, red trans y cara trans. En este Golgi así lo vemos a la microscopía electrónica. Cara cis, intermedia, red trans y cara trans. A la cara cis llegan vesículas de transferencia. Así, miren, llegan vesículas de transferencia provenientes del retículo endoplásmico rugoso, del liso y de los ribosomas. Cuando llegan a la cara cis, va pasando su contenido a través de los sacos y se va empaquetando, se va condensando. Pero además se les agrega carbohidratos. A esa función se le llama glucosilación. Sí, en el Golgi se lleva a cabo la glucosilación, que es agregar
carbohidratos, al contenido. Llegan como vesículas de transferencia y salen como vesículas de condensación. Llegan como vesículas de transferencia y salen como vesículas de condensación. Fíjense bien. Este Golgi lo tenemos muy abundante en células que producen moco. Estas células que producen moco se llaman caliciformes. Caliciformes. Y las vamos a encontrar en el epitelio respiratorio, sí, desde fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, en los bronquios, hay este tipo de epitelio, ¿sí? En donde encontramos células caliciformes, productoras de moco, en donde hay abundante Golgi. Aquí tenemos precisamente una célula, un esquema de una célula caliciforme, y vemos cómo su aparato de Golgi es el responsable de formar ese moco. Pero, fíjense bien, creo que la función más importante la realiza en el espermatozoide. En el espermatozoide, este Golgi se llama acrosoma. En el espermatozoide, el Golgi se llama acrosoma. Y ahí se almacenan enzimas. Enzimas como la acrosina, la neuroaminidasa, la hialuronidasa y la fosfatasa ácida. Se almacenan 4 enzimas aquí, en el Golgi del espermatozoide llamado acrosoma. ¿Cuáles son esas 4? Acrosina, neuroaminidasa, hialuronidasa y fosfatasa ácida. Estas enzimas son necesarias para poder eliminar una capa que envuelve al ovocito, llamada zona pelúcida. Elimina, desintegra, destruye a la zona pelúcida, que es una capa que envuelve al ovocito, y lo hace en el momento de la fecundación. Lo hace en el momento de la fecundación. ¿Sí? Vemos el siguiente organelo. Y el siguiente organelo, ¿sí? El siguiente organelo son los lisosomas. Fíjense bien, los lisosomas son organelos esféricos. Son organelos membranosos esféricos. Son organelos membranosos esféricos que contienen en su interior enzimas, enzimas destructoras, llamadas enzimas hidrolíticas. Vamos a encontrar 2 tipos de lisosomas. Lisosomas, por decirlo así, vírgenes, llamados primarios. Los lisosomas primarios pueden ser todos claritos o todos oscuros y solo contienen enzimas hidrolíticas. Cuando ya han metido algo para destruirlo, se llaman lisosomas secundarios. Sí, esos lisosomas se encargan de destruir elementos propios o extraños de la célula. Si son propios, se les llama autófagos, lisosomas secundarios autófagos. Y pueden tener en su interior un organelo viejo, dañado o mal formado. Pero pueden también tener algún elemento extraño, como un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Y se les llama lisosomas secundarios heterófagos. Los lisosomas secundarios, llámese autófagos o heterófagos, son heterogéneos. Sí, son claritos y oscuros, ¿sí? Y se llaman lisosomas secundarios heterófagos, ¿sí? Vamos a encontrar células especializadas con abundantes lisosomas y son nuestras células de defensa. Tenemos a los micrófagos.
Tenemos a los macrófagos y tenemos a los linfocitos T killers. Son 3 tipos de células. Fíjense bien. Así son los micrófagos. Viajan por sangre con el nombre del neutrófilo y son nuestra primera línea de defensa. Los monocitos que se transforman en macrófagos, que son los que finalmente determinan, ¿sí?, la solución a un problema de invasión por microorganismos. Y el tercero son los linfocitos T killers, que se encargan de destruir las células viejas, marcadas, o las células dañadas o mal formadas. Por eso, killer significa asesino. Matan a nuestras células viejas, dañadas o mal formadas, marcadas con el anticuerpo llamado IgM. ¿Sí? Y tenemos por último al peroxisoma. Tenemos por último al peroxisoma, que es un organelo, ¿sí?, esférico también. También es un organelo esférico. También tiene membrana. También tiene enzimas. Solo que en este caso las enzimas son peroxidasas y catalasas. Tiene enzimas llamadas peroxidasas y catalasas. Y tienen un cristal, que es este más oscuro. Un cristal de oxalato de calcio. Presentan un cristal de oxalato de calcio. Estos peroxisomas se encargan de destruir los desechos que salen de la mitocondria. Estos desechos son el peróxido de hidrógeno y el superóxido. Sí, ¿se acuerdan ustedes que en la mitocondria se formaban ciclos bioenergéticos y de ahí se formaban el ATP, el NAD y el FAT? Sí, pero por otro lado se forman sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho, que son el superóxido y el peróxido de hidrógeno, se almacenan en el citosol. Este superóxido y este peróxido de hidrógeno en el citosol hacen que la célula se oxide y envejezca. Para evitar que la célula se oxide y envejezca, están los peroxisomas, que gracias a las peroxidasas y catalasas tenemos que este superóxido y este peróxido de hidrógeno son destruidos con las catalasas y peroxidasas. ¿Qué pasará en el envejecimiento? ¿Qué pasará en el envejecimiento? Que los peroxisomas ya no funcionarán de la misma manera. Los peroxisomas ya no están trabajando a la misma velocidad. ¿Qué se está almacenando en el citosol? Peróxido de hidrógeno y superóxido. Muy bien. Y esto va a hacer que la célula se oxide y envejezca. Si quisiéramos buscar el elixir de la juventud, ¿dónde trabajaríamos? En consumir antioxidantes. Efectivamente. ¿Sí? ¿Ayudar a quién? Al peroxisoma. Al peroxisoma. ¿Dudas, comentarios? Yo tengo una duda. ¿Qué era lo otro que almacenaba el citosol? Parte del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno y el superóxido. ¿De Así dónde es. salen el peróxido de hidrógeno y el superóxido? ¿De dónde las salen? mitocondrias. De los Ajá. De la desechos mitocondria. Como producto de desecho ¿de qué? de mitocondrias. De los ciclos bioenergéticos. Claro. Entonces,
a más energía que produzcan, más que va a haber. ¿Más desecho? Más desechos, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante conocer todos estos detalles de los organismos. Y entonces, de esta manera es como el médico científico se va a diferenciar del médico recetero, ¿sí? Que generalmente podremos decir que el 99.99% de los médicos son receteros. ¿A qué me refiero con eso? Que se van más por la clínica, ¿no? A recetar. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice un médico recetero? Da esto para esto. Da esto para esto. Y cuando tú preguntas, oye, ¿y dónde está actuando? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Por qué hay sinergismo? ¿Por qué aumenta su poder con este otro? ¿Y por qué con este otro se inhibe? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la clave de todo esto? En saber en dónde actúa. Claro. ¿Y esto es a nivel qué? Celular. Más. Ustedes van a llevar todavía más profundo que celular, que sería la parte ¿qué? Molecular. ¿En qué materia? En bioquímica. En bioquímica. Y entonces un médico científico verdaderamente da una respuesta a nivel celular, a nivel molecular, ¿sí? No nada más. Bueno, es que así me lo enseñaron a mí, ¿sí? Y vean nada más la respuesta que sucedió durante el COVID. ¿Por qué murieron tantos pacientes en los hospitales? Y murieron más en los hospitales atendidos por médicos y enfermeras que estaban en un hospital, ¿sí? De cada 10 que entraban, 8 se morían. ¿Y por qué en un consultorio de colonia, ¿sí? De esos similares, de esos que tenemos en la esquina de la casa, ¿por qué de cada 10 se salvaban 8? ¿Tienen alguna idea? Porque eran diferentes tipos de médicos. ¿A qué respondía un médico de hospital? A A los recetas, a clínicas. síntomas, Solo con lo necesario. Respondía a protocolos. ¿Qué les dice un protocolo? Lo que se debe de ¿Cómo hacer. actuar? cómo actuar dependiendo con diferentes síntomas. Nada más. Y decían, no dexametasona, no antibióticos, no antivirales, no esto, no lo otro. Prácticamente, ¿qué estaban haciendo los médicos en un hospital? Generalizando. Pues yo diría que nada. Teniendo en Simplemente cuarentena. dejando que el paciente se recuperara por sí solo, y si no, pues se moría. ¿Y qué hacía un médico de colonia, de pueblo, de esquinita? Ahondaba más en la afectación que tenía. Claro, Intentaban aliviar los síntomas. la causa, ¿sí? Decían, no conozco, pero pues voy a mandar un antiviral. Y como sé que esto se está complicando con bacterias, le mando un antibiótico también. Y como sé que se está inflamando el tejido pulmonar, le voy a mandar una dexametasona. Y como sé que seguían un protocolo establecido, No, No. No, y esos son los héroes. Yo me preguntaba, ¿por qué el médico de hospital? Y lo hicieron varios, ¿eh? Lo hicieron varios que dijeron, yo no voy a respetar el protocolo y yo voy a hacer esto por mis pacientes. ¿Y qué creen que pasó? Salvaron más gente.
Pero aquellos que se abocaron a un protocolo, pues simplemente era vigilar cómo iba muriendo el paciente. Qué terrible situación, ¿sí? Pero bueno, pues no podemos esperar más si no se tiene la parte científica de la medicina, ¿sí? ¿Dudas, comentarios, niños y niñas? No, profesor. No, Perdón doctor. que me No, refiera a ustedes de esta forma como niños y niñas. ¿Por qué no les llamo doctores? Como muchos de ustedes como muchos de sus docentes se van a referir a ustedes. ¿Por qué no doctores? Porque todavía no lo somos. todavía no lo son. ¿Alguno de ustedes está estudiando, entró para ser doctor? No, No, para No, ser es médico. medicina, más Ajá, ¿y no qué es la medicina? doctor. Doctor es el título para doctorado, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿ustedes qué van a estudiar? Medicina. ¿Qué es la Medicina. medicina? ¿Qué es medicina? Es una licenciatura. Igual que qué, que un abogado, Que un derecho. arquitecto, ¿sí? Que un ingeniero. Ustedes están estudiando eso, ¿sí? Si ustedes quisieran ser doctores, ¿qué tendrían que hacer? Sí, un doctorado. Pero, ¿cuál es el camino? Primero acabar la licenciatura y luego ya, o sea, la maestría y ya después el doctorado. Muy bien. ¿Cuántos años son de licenciatura para ustedes? Para nosotros, 6. 6. ¿Y cuántos son de maestría, principalmente? Bueno, de manera general. Son otros 3. Otros ¿Y 3. cuántos de doctorado? Otros 3. Otros 3. ¿Cuántos les faltan para ser doctores? 12. 12 12 años. 12 años, nada más 12 años, ¿no? Tampoco es tanto, ¿verdad? Tampoco es tanto. Prácticamente lo que llevan estudiando de la primaria, ¿sí? Entonces, pues yo se les sugeriría que fueran cambiando todo esto, ¿sí? A sus docentes, nómbrenlos en base a lo que son. Somos docentes, muy bien, que estamos enseñando. Somos profesores porque así nos tiene catalogado la UNAM. La UNAM nos paga como profesores, ¿sí? Profesores. Si tuviéramos una maestría, ¿cuál sería la forma de referirnos a nosotros? Maestros. Maestro. Maestro. Y si tuviéramos un doctorado, Doctor. Doctor. ustedes simplemente pregunten a sus docentes si dicen que son doctores. ¿Cuál es la pregunta obligada? Que si tienen doctorado. Claro. ¿En qué tiene su doctorado? Pues sí, para aprovecharlo, ¿no? Es que soy maestro. ¿En qué tiene maestría? ¿Saben cuál es la respuesta cuando dicen que un médico es doctor? ¿Cuál es la explicación? Porque sacó su doctorado. No, 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 no. A un médico, Porque tú lo estudia medicina. ofendes, a un médico, tú lo ofendes si le dices profesor, ¿sí? Un médico sin maestría, sin doctorado, dice que es doctor. ¿Por qué dice que es doctor si no tiene ni maestría? Porque estudia la licenciatura. Ajá, ¿y eso qué? ¿Es por la duración de la licenciatura? No, No es porque la gente los llama así, ¿no? Ya se claro, acostumbró. pero nosotros no somos gente común, somos gente de una universidad.
¿Y cómo debemos de referirnos? ¿Cómo debemos de referir a las cosas? ¿Cómo son? Por su nombre. ¿Sí? Entonces, procure no caer en eso. Es que yo soy doctor porque soy médico. No, perdón. Tú eres licenciado. Eres médico, eres licenciado. ¿Sí? Y para mí es una burla decirles a ustedes doctores. ¿Sí? Esto no debe de ser. Simplemente ustedes son alumnos, son bachilleres. Yo les voy a dar algunas clases durante todo el año, ¿sí? Y yo me voy a referir a ustedes por su nombre, no como doctores. Para mí eso es un absurdo, ¿sí? Bueno, quería hacer ese comentario para que empecemos ya a hablar de forma correcta, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? No. No, profe. Muchas gracias. ¿No? Bueno, pues los dejo. Creo que todavía tenemos una plática en diciembre sobre embriología. Nos volveremos a ver, volveremos a platicar. Por favor, revisen esto. Tengo entendido que se les van a hacer exámenes, se les van a ir evaluando, ¿sí? Y esto es muy importante, que de verdad ya lo vayan a aprender, ¿sí? De hecho, a mí me pidieron preguntas que les van a hacer a ustedes en cierta evaluación. Así es que, por favor, revisen, ¿sí? Los dejo, que pasen un excelente fin de semana y cuídense mucho. ¿Sí? Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Buenas. Profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.